El crujido del metal, el chirrido de los frenos, desgarrando la quietud matutina. Mariano, un hombre que se movía como una sombra, salió de su letargo. Con un salto ágil, cubrió la distancia hasta el niño, que permanecía inmóvil al borde del río de asfalto. Un agarre férreo se cerró sobre la delgada tela de la chaqueta, y un tirón furioso lanzó al niño hacia atrás. En ese mismo instante, un depredador de acero, un sedán negro, pasó zumbando, dejando a su paso solo un rastro de goma quemada y el frío helado de una tragedia evitada. ¿Estás ciego? La voz de Mariano sonó como el chirrido de hierro oxidado, pero en ella vibraba un terror genuino. Los ojos son para ver la muerte cuando viene en 4 ruedas. El muchacho, Lucas, se quedó aturdido, con el corazón latiéndole en la garganta. La luz verde estaba encendida. Balbuceó, sin poder comprender lo cerca que había estado del final. Una luz verde es solo una invitación para los idiotas. Cortó Mariano, su mirada, forjada por años de penurias, lo taladró. Recuerda siempre, el mundo está lleno de tontos. Esa es la lección principal. Lucas, por fin, recuperó el aliento. Su asombro dio paso a la comprensión. Usted tiene razón, gracias. Me salvó. ¿A dónde ibas tan deprisa como si el mismísimo diablo te persiguiera? Mariano suavizó su tono, pensando que el muchacho necesitaba recuperarse. A ver a mi padre. Su oficina está aquí, a la vuelta de la esquina, respondió Lucas. Perfecto. ¿Puedes ir solo o te acompaño?, preguntó el anciano. Acompáñeme, por favor. Así será más seguro. El niño aún temblaba. «¿Mariano? Me llamo Mariano», se presentó, para romper la barrera entre ellos. «Yo soy Lucas. Vamos rápido. Mi padre le recompensará generosamente, estoy seguro». En la voz del niño ya se percibían ciertos tonos de autoridad. «No necesito nada», murmuró Mariano. No había salvado una vida por dinero. «Eso no lo decidiré yo», afirmó Lucas con una seguridad inesperada para su edad. Toda esta escena se desarrollaba en el telón de fondo de su vida habitual. Una vida que comenzaba cada mañana en el nido hecho de basura urbana en la azotea de un rascacielos. El cielo era su techo, y la cacofonía de la ciudad, su arrullo. Era un ermitaño, un fantasma de la metrópolis, que no hurgaba en los cubos de basura, sino que le arañaba a la ciudad unas míseras monedas, ayudando a los comerciantes en el mercado o limpiando la suciedad donde otros la generaban. Este era su código de honor, lo único que le quedaba de su vida anterior. Al ver el reluciente coche negro en la entrada principal del rascacielos de cristal, Lucas soltó su patinete eléctrico, que hasta entonces había cargado Mariano, y corrió hacia un hombre alto con un traje impecablemente cortado. «¡Papá!», gritó, saltando al cuello del elegante hombre. «Lucas, ¿qué haces aquí?». Adrián Herrera, su padre, se quitó las gafas caras, mirando fijamente a su hijo. «Casi me atropella un coche», exclamó Lucas. «¿Qué? ¿Otra vez corriendo sin mirar a los lados?». Adrián, en pánico, empezó a examinar a su hijo de pies a cabeza. «No, papá, todo está bien. Me salvó este hombre». Lucas señaló a Mariano, que estaba inmóvil a 10 metros de ellos. ¿Indigente? En la voz de Adrián resonó la incredulidad. «Este hombre me salvó la vida», dijo Lucas con firmeza, como si grabara las palabras en piedra. No le gustó cómo su padre había juzgado a su salvador por la ropa. Adrián se detuvo. «Perdón, ¿qué quiere?». «Él no quiere nada, pero yo quiero que le dé las gracias», insistió el muchacho. Confiando en su hijo, Adrián se acercó a Mariano. «Gracias por mi hijo», dijo extendiendo la mano sin importar la ropa gastada del anciano. «Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo», respondió Mariano estrechando la mano extendida. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó Adrián, su mirada recorriendo el rostro demacrado pero lleno de dignidad. «No necesito nada», repitió Mariano sin querer parecer un mendigo. «No, así no funciona.
insistió Adrián. Pasemos a mi oficina. En la entrada, el jefe de seguridad, Marcos, un hombre imponente, los detuvo. ¿A dónde vas? Esto no es un albergue, le espetó a Mariano. Viene conmigo, Marcos, soltó Adrián fríamente, dándose la vuelta. En su despacho, que parecía el puente de mando de una nave espacial, Adrián sentó a Mariano en el sillón frente a él. Soy Adrián Herrera, propietario de este imperio de la construcción. Sé que todo tiene un precio. Dígame el suyo. Mariano guardó silencio. ¿Está bien? Es mejor enseñar a pescar que dar el pez, dijo Adrián tras una pausa. No le daré dinero. Le daré la oportunidad de ganarlo. Un puesto de limpiador en este edificio. El sueldo es modesto, pero es estabilidad. Acepto, exhaló Mariano. Era una oportunidad. Excelente. Mi asistente se encargará de todo. Le asignarán un cuarto de servicio. Podrá vivir allí. Mariano estaba atónito. No solo comida, sino también un techo sobre su cabeza. Un techo de verdad. Pronto apareció la asistente, Silvia, una rubia gélida en una falda corta, cuya mirada destilaba arrogancia y desdén. Rápidamente formalizó el contrato de Mariano, sin disimular su disgusto. La nueva vida de Mariano comenzó al amanecer. Pulía el mármol hasta que brillaba mientras el edificio aún dormía. El primero en verlo fue Marcos, el jefe de seguridad. Buenos días, Mariano. Le pido disculpas por lo de ayer. Me llamo Marcos. No pasa nada, respondió el anciano con calma. Se estrecharon las manos. Pero su ayudante, Iván, un joven y arrogante guardia, tenía otra actitud. ¿Por qué méritos el jefe contrata a vagabundos?, preguntó con veneno en la voz. Por los mismos por los que te contrataron a ti, respondió Mariano con una réplica tajante. Iván se puso rojo, listo para la pelea. Mariano solo apretó más el mango de la escoba. Su postura denotaba que estaba listo para el combate. Lo separó el grito de Marcos, que había regresado. Los días pasaron. Mariano se convirtió en parte del engranaje de la oficina, invisible pero indispensable. Lucas lo visitaba a menudo, trayendo risas y vida a su modesta habitación. Jugaban al ajedrez, y el anciano, para sorpresa del niño, resultó ser un estratega brillante. Un día la esposa de Adrián, Ana, llegó a la oficina con Lucas. Llevaba un pastel casero. «Gracias a usted», su voz le temblaba por las lágrimas contenidas. Lucas me contó. Mariano se sintió incómodo. Su hijo exagera. Bebieron té en su pequeña estancia, y Ana vio tras la severa apariencia del anciano a un hombre inteligente y sensible. También entabló amistad con Clara, la contable principal, una mujer corpulenta y amable que le traía pasteles caseros y lo protegía de los ataques de la mordaz Silvia. Una vez, un alborotador borracho irrumpió en la oficina. Mientras la seguridad estaba ausente de su puesto, Mariano, con unos pocos movimientos precisos y fulminantes, lo desarmó. Iván, al regresar, se quedó atónito. Desde ese día, el hielo en su trato con el anciano comenzó a derretirse. La tensión crecía alrededor de Adrián. Su negocio estaba siendo asediado por un depredador de su pasado, un capo criminal legalizado como empresario. Silas, el buitre Ramírez. Venía, exudando amenaza, sus palabras eran suaves, pero prometían violencia. Adrián se mantuvo firme, pero la tensión se sentía en el aire. Un fin de semana, Marcos invitó a Mariano e Iván a su casa de campo. En la sauna, entre nubes de vapor, Iván notó un tatuaje descolorido en el antebrazo de Mariano. «Es una marca de juventud», soltó el anciano. «¿Militar? ¿Afganistán?», preguntó Marcos mostrando el suyo, similar, pero más moderno. «Sí», la voz de Mariano se volvió grave. Un recordatorio eterno de una guerra que dejó cicatrices no solo en la piel. Poco después, desaparecieron documentos importantes de la oficina de Adrián, relacionados con una licitación a la que también aspiraba Silas. Adrián instaló cámaras ocultas. Unos días más tarde,
Al detenerse en el supermercado, Mariano vio a Silvia, su secretaria, salir del lujoso coche de Silas. El rompecabezas empezó a encajar. Le contó todo a Adrián. Diseñaron un plan. Adrián, delante de todos, entregó a Clara una carpeta falsa con documentos supuestamente vitales para un nuevo contrato multimillonario, dejándola en su mesa durante la noche. Las cámaras grabaron cómo Silvia, esperando a que todos se fueran, se escabulló en el despacho y robó la carpeta. Al día siguiente, Adrián le mostró la grabación. «Estás despedida». Su voz era fría como el acero. Se dirigió a la policía, al inspector Ruiz, quien hacía tiempo le tenía ganas a Silas, pero no había podido acercarse a él. Y entonces ocurrió algo que puso el mundo de Adrián patas arriba. Mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vio a Mariano, al quitarse la camisa antes de entrar a la ducha, exponer su tatuaje. Un escalofrío le recorrió el cuerpo a Adrián. Había visto ese dibujo antes. En casa, con manos temblorosas, hurgó en un viejo joyero con fotos familiares. Y ahí estaba. La fotografía de su joven padre, Nicolás Herrera, fallecido en Afganistán 30 años atrás. En su antebrazo tenía exactamente el mismo tatuaje. A las 6 de la mañana, irrumpió en la pequeña habitación de Mariano y le arrojó la fotografía sobre la mesa. ¿De dónde sacó esto?, susurró Mariano. Su rostro se puso blanco como el papel. Son mis padres. Y este niño soy yo. La voz de Adrián temblaba. ¿Por qué no regresaste? Y Mariano relató su historia, sobre el tanque derribado, el cautiverio, la fuga, los años de esclavitud, el regreso a un lugar donde su familia ya no estaba, las búsquedas infructuosas, la pelea en un club donde defendió a una chica, y la pena de prisión orquestada por el influyente padre del canalla. La vergüenza y la vida en la calle. Adrián escuchaba, y los cimientos de su mundo se derrumbaban. Él, a su vez, le contó sobre su madre, quien, al recibir la noticia de su muerte, se mudó a otra ciudad, cambió su apellido y se casó con un hombre maravilloso que lo adoptó y le dio todo. Esa noche, Adrián les contó todo a su esposa y a su hijo. ¡Hurra! ¡Mariano es mi abuelo!, gritó Lucas, y su alegría derritió las últimas dudas. La familia se reunió. Mariano se mudó a la casa de su hijo, pero la sombra de Silas seguía cerniéndose sobre ellos. Siguiendo el consejo del inspector Ruiz, Adrián decidió provocar al depredador. Condujo de forma ostentosa hasta la oficina de Silas, agitando una carpeta falsa con documentos que supuestamente le garantizaban la victoria en una licitación clave. «Vete», siseó Silas, enfurecido. «Te destruiré», y dio la orden a sus matones, solo que esta vez no debían tocar a Herrera. Debían secuestrar a su hijo. Mariano y Lucas paseaban por el parque. De repente, dos sombras se separaron de los árboles y agarraron al niño. Mariano se lanzó sobre ellos como un viejo león. Luchó con fiereza, pero la superioridad numérica y un golpe traicionero en la cabeza hicieron su trabajo. Cayó al suelo. Adrián, trabajando en conjunto con la policía, recibió una llamada de Silas. «Tu hijo está conmigo. Véndeme la empresa o...». La policía rastreó la llamada de los secuestradores. Un equipo de operaciones especiales irrumpió en la casa abandonada donde tenían a los cautivos y los liberó. Sin saber nada de esto, Adrián llegó a la oficina de Silas para firmar los documentos. Justo cuando Silas ya saboreaba la victoria, el teléfono de Adrián sonó. Era Mariano. «Estamos a salvo, hijo». «El trato se cancela», dijo Adrián, arrancando los papeles de las manos del atónito Silas. En ese mismo segundo, la puerta se abrió de golpe, y el inspector Ruiz entró en el despacho con sus hombres. «Silas Ramírez, queda usted arrestado». Unos días después, Adrián entró en el pequeño cuarto vacío, donde aún yacían las humildes pertenencias de su padre. «Padre, prepárate, vamos a casa. Ya no tienes que trabajar aquí, me tienes a mí. Y es hora de que te tomes en serio la educación de tu nieto. Además, Ana y yo pronto tendremos un nuevo miembro en la familia».